la palabra. No vino Carla ayer. Yo tampoco. ¿Cómo, hermano? Primero, ¿cómo habló Jehová primero? ¿Se acuerdan? Cara a cara. Primero habló a una persona, ¿se acuerdan? Primero habló con la voz, muy bien. Primero habló con la voz, Dios. Primero llamó a alguien, Moisés, ¿se acuerdan? Luego habló cuando le dijo a Moisés, ¿y yo qué onda? ¿Cómo voy a decir que tú eres Dios? Se presenta y luego le dice, vas a ir frente al faraón y vas a hacer algo que se llama señales, correcto. Y luego le dice, vas a dar este mensaje al pueblo y usa mensajes. Ya usa palabras con mensajes dirigidos a un grupo, un sector, porque Dios quiere darse a conocer a través de algo que todavía no existía. Y de último, Dios establece su palabra, ¿no? ¿A través de qué? A través del Espíritu, ¿no? A través de los 10 mandamientos, ¿no? Creo que fui a otra iglesia a predicar, ¿verdad? A través de las tablas, correcto, muy bien. Una iglesia parecida a esta. ¿Sí? Ya que tiene la palabra, llega Moisés y les dice, ¿saben qué? Tengo la palabra de Dios. ¿Y se acuerdan del ejercicio que hicimos ayer? Qué difícil era decirle a alguien que esta es la palabra de Dios, ¿se acuerdan? Ahora ustedes, ¿cómo le dirían a alguien que esa es la palabra de Dios? ¿Se acuerdan? Ayer les dije cómo. Primero a través de el cambio que Dios opera en mi vida. No puedo ir con mi Biblia y decirle, ¿sabes qué? Tienes que cambiar. Ahí ya estamos mal. Yo voy a ir con la Biblia si quiero y decirle, mira, lo que Dios ha hecho en mí. Y si en ti no ha hecho cambios, lo que tú digas va a ser mentira. ¿Entendió? Entonces yo tengo que predicar con algo que se llama testimonio y verdad. ¿Sí? Eso fue lo que vimos ayer. Hoy vamos a ver cómo Jesucristo entra con la gracia. Primero su Padre establece su palabra de una manera a través de un fuego ardiente. ¿Se acuerdan? Que la salsa no se consumía. Correcto, muy bien. Jesucristo establece su palabra. Escuchen lo que voy a decir. Jesucristo establece su palabra de una manera diferente a su Padre. Y eso es lo que vamos a ver hoy. ¿Por qué? ¿Por qué se dividió? Porque una cosa es la ley y otra cosa es la gracia. Y nosotros estamos bajo la gracia. Muy bien, entonces por eso nos vamos a enfocar ahorita a la gracia sin desvirtuar a la ley, porque yo la ley la tengo que estudiar bajo la luz de la gracia. Amén. Muy bien, busquemos rápidamente Mateo 5, del 1 al 12. Hay algo muy hermoso en Mateo 5. ¿Se dan cuenta? Mateo 5 siempre, constantemente lo vamos a estar mencionando porque Jesucristo hace algo aquí. ¿Sí? Busca el 4 antes de. Busca el capítulo 4. Versículo 16. Del 16 al 17. Escuchen bien, hermano, lo que va a hacer Jesucristo. Ya estamos entrando en terrenos de Jesucristo. ¿Sí? Vean lo que dice aquí. El pueblo asentado en ¿qué? Tinieblas. Tinieblas. Las tinieblas, hermanos, es falta de visión, ¿no? O sea, es falta de luz, correcto. Y cuando está todo oscuro, ¿sí? Y yo le digo a Concho, ¿sabes qué, Concho? Felicita a Suma, saluda a Suma. Está todo oscuro, va a estar tanteando y no lo va a ver. ¿Sí? Si tú le dices a alguien que no conoce a Dios, ¿sabes qué?
es que no has leído la Biblia, no sabe lo que dice Juan 3:16, no lo sabe porque está en tinieblas. ¿Sabes qué? A él no le importa, escucha lo que te voy a decir aunque suene ofensivo, a la persona no le importa si la Biblia está dividida en versículos y en capítulos, así es que no le digas números. ¿Sabes qué dice Dios? Dice que Él dio a su Hijo unigénito para morir por ti. ¿Se entendió? Porque la persona que va a escuchar de la Biblia, lo que le importa, hermanos, es el mensaje y la forma en que tú se lo digas. Más adelante tú sabrás, tú entenderás por qué la Biblia está dividida en cuántos libros. Correcto. Muy bien. Las lenguas no, hermano, no pueden hablar, no hay que traduzca. 66, correcto. ¿Sí? ¿A través de cuántos autores? Más de 40 autores que hicieron la Biblia. ¿Sí? Más de 40 autores que hicieron la Biblia. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tardó la Biblia en ser reunida? Más de 1400 años para poder tener lo que nosotros tenemos ahora. ¿Sí? Por eso, hermanos, después de terminar el discipulado, les voy a dar una práctica de la Biblia. ¿Por qué debo amar la Biblia? Porque cuánta gente sacrificó su vida para poder tener un compendio de la palabra de Dios. ¿Cuánta gente? Por eso este libro, hermanos, no es solamente, al menos para mí, no es solamente papel, forro y tinta. Para mí tiene un significado diferente. No sé para ti qué signifique. ¿Sí? Tengo una que me sirve para rayonear, que es esta, que es mi espada. Y tengo otra que me sirve solamente para mi lectura o para ocasiones especiales. ¿Sí? O sea que uso dos espadas. Muy bien. Dice acá, hermanos. El pueblo estaba sentado en tinieblas, o sea, el mundo está sin entendimiento, está sin luz, ¿sí? Y luego dice aquí, vio gran luz. Como que no les recuerda un poquito la salsa, ¿sí? El desierto estaba como desierto, ¿sí? Y de repente vino un ángel y hizo la diferencia, el ángel de Jehová, que era Dios mismo, ¿sí? Y hubo luz, gran luz. Dice aquí, y a los asentados en región de ¿qué? Sombra de muerte. Hermanos, cuando dice la palabra que Él nos guarda de la sombra de la muerte, ¿qué dice Salmo 21? Que habita el abrigo del Altísimo. ¿Qué más? Morará por la sombra del Omnipotente. ¿Y el Salmo 23? Jehová es tu pastor, nada te faltará. ¿Qué más? Lugar de carros vastos. Y aunque ande, Sombra de primero tengo que morar bajo la sombra del Omnipotente, y luego, aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Correcto. El valle de sombra de muerte, hermanos, es el mundo cuando tú vas a predicar. Es el mundo. Ese es el valle de sombra de muerte. ¿Qué te dice? En región de sombra de muerte. ¿Cuántos de ahí, hermanos, realmente han escuchado la palabra de Dios? Los de afuera me refiero. Aún en las iglesias hay gente que nunca ha escuchado la verdadera palabra de Dios, ni siquiera han escuchado un verdadero plan de salvación correcto. ¿Sabían ustedes que en muchos ya no se menciona arrepentimiento y perdón? Y sin arrepentimiento y perdón, hermanos, no hay salvación. No hay, eso dice Lucas. Dice acá, los asentados en región de sombra de muerte, este resplandor les resplandeció, dice aquí, la luz. Y el versículo 17, vean por qué esto les empezó a resplandecer. En el momento en que Jesucristo empieza
con su ministerio, que es cuando tú y yo comenzamos un ministerio después de pasar por el desierto, tener tu llamado, tener tu cara a cara con Dios, tener todo lo que Dios te ha dado, y luego empieza tu ministerio. ¿De qué manera? Dice el 17. Desde el momento que Jesucristo vio necesidad de las almas que andaban en tinieblas, que andaban en valle de sombra de muerte, algo se encendió en Jesucristo, porque acababa de recibir ¿qué? El Espíritu Santo, que es la zarza. Bueno, la zarza eres tú, que no se consume, y el ángel de Jehová que te inunda de su fuego es el Espíritu Santo. Entonces tú te conviertes en la zarza ardiente y la luz ilumina a las personas que te escuchan. Yo te voy a decir aquí, desde entonces comenzó Jesucristo a predicar y a decir, fíjate lo que enseñaba Jesús, que ya nos enseña ahorita: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Fíjate qué hermoso. Y ya no hay prédicas casi de exhortación, porque tienen miedo de que las ovejas huyan. Y no estoy diciendo que tiene que ser así, exhortación. Solo cuando hay un levantamiento de iglesias tiene que haber una reubicación del fundamento, ¿sí? Solamente así. Muy bien, ahora sí vamos al capítulo 5. Dice: viendo Jesús que la multitud tuvo miedo porque sabían que era un carpintero y se escondió. ¿Eso dice? ¿Qué dice? Subió al monte para que lo vean, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y entiende algo. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: ¿a quién? ¿Y la multitud qué pasó? ¿A quién le habló Cristo? ¿A la multitud o a los discípulos? A todos. Seguro. A los discípulos. Mira, muy bien. Como hay una multitud, y si yo me paro en el monte, mi voz no va a alcanzar hasta allá porque no tengo micrófono, no tengo bocinas. Ustedes, que son 12, van a aprender lo que les voy a decir y se van a distribuir. Si no, ¿cómo te explicas que 5,000 personas escuchen la voz de Dios, de Jesucristo, como hombre? Porque él no estaba predicando con la voz de trueno de su Padre, hay que entenderlo. Él estaba hablando con voz humana. Y si hubiera Cristo dirigiéndose a la multitud, él estuviera puesto en pie. Pero él se sentó para hablar con los discípulos y ellos se dispersen para poder acaparar más gente. ¿Se entendió? Y entonces cobra lógica el versículo que dice: ir y hacer discípulos. Porque Cristo primero te enseña a ti como su discípulo, para que luego tú transmitas el mensaje. Y uno de los mensajes más hermosos, hermanos, es el capítulo de Mateo 5, 6 y 7, que es conocido como el Sermón del Monte. Vean qué dice acá: abriendo su boca les enseñaba diciendo. Se parece un poquito a lo que hizo su papá. Primero habló con su boca. Escuchen las semejanzas que hay. Y empieza a dar todas las bienaventuranzas, fíjate, antes de decir otra cosa. Primero dice bienaventurados, y empieza a bienaventurar y empieza a bendecir, porque en cualquier lugar que tú vayas, hermano, con la palabra, lo primero que tienes que decir es: paz sea con ustedes. Y dice: y si hubiera paz en esa casa, regresará a ustedes, se dispersará. Y si no hubiera paz en esa casa, regresa a ustedes. ¿Sí? ¿Se entendió? Siempre primero tenemos que bendecir.
Porque hay gente que va a llevar la palabra con la intención de maldecir, con la intención de lastimar, con la intención de buscar un versículo para decirle, ¿sabes qué? Arrepentido te vas a ir al infierno y matar la fe. Siempre debemos de ir con la intención de bendecir de tal manera que cada uno quiera acercarse a Dios por voluntad y por amor propio. Amén. Moisés le es pedido algo antes de acercarse a la zarza. ¿Qué fue? Quita las sandalias, quítate el calzado que tú tienes porque el lugar es santo. Vamos a ver cuál es la primera bienaventuranza y si tú quieres tomar la simbología, o sea, la analogía, la comparación, puedes hacerlo. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos. Está diciendo que no pretendas saber ni entender la palabra de Dios antes de escuchar todo lo que Dios te va a decir primero. Yo no puedo anticiparme a, ya sé lo que quiere decir Dios. Escucha el mensaje primero, óralo y Dios te va desmenuzando qué es lo que quiere Él para tu vida. No pretendas adelantarte a lo que Dios te quiere decir. Pobre en espíritu quiere decir alguien humilde, listo para aprender directamente de la Biblia. ¿Sí? Si eres manso en espíritu, si eres, como dice aquí, pobre en espíritu, hermano, quiere decir que tú nunca vas a tomar el lugar de Dios. ¿Qué es tomar el lugar de Dios? De repente empiezo a juzgar, de repente empiezo a señalar, de repente empiezo a cuestionar. Eso solo Dios lo puede hacer. Amén. Primero dice la palabra bienaventurados. ¿Qué quiere decir bienaventurado? 3 veces felices. 3 veces bendecido, muy bien. Y luego hay otra bienaventuranza que dice, bienaventurados los que lloran. Y tú dices, bueno, ¿cómo voy a ser bienaventurado? ¿Cómo voy a ser 3 veces bendecido si estoy llorando? ¿Cómo le dirías ayer? ¿Te acuerdas del ejemplo que te puse ayer? ¿Cómo le hablarías del amor de Dios a alguien que ha sido abusado sexualmente? ¿Cómo le hablarías del amor de Dios? Decirle, Dios te ama. Ah, sí me ama, entonces ¿por qué permitió esto? Es lo mismo que te está diciendo aquí. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Entonces, según mi lógica humana, Dios en su voluntad hizo que yo llore para que me consuele. ¿Es así? ¿Cómo se lo explicas tú a un mundano? Para entregar tus cargas. O sea, Dios te hizo llorar para que entregues tus cargas a Dios. ¿Cómo o sea, tú buscarás tus consecuencias de llorar, porque Dios te quiere ayudar ahora? Tus consecuencias. A ver. Que Dios nos da a cada uno una libertad. Él se libra de libertad. Una persona usó mal esa libertad para con él y Dios quiere que él entregue esa carga que está llevando, que le está pesando mucho, para que le permita seguir viviendo sin ese trauma, sin esa no sé, pesadumbre que puede llevar el que alguien abuse de una persona. Correcto. Muy bien. Pero yo, ¿cómo le hablo del plan de salvación a alguien que está llorando? Dios te quiere ayudar. Cuando debe llorar. No está tan mal el hermano. Si alguien está llorando, lo último que quieres que tú le digas, oye, Dios te ama. Dale una bofetada. Abrázalo. Mientras lo abrazas, ora. Y mientras se calma, le empiezas a hablar. Eso es consolación. Amén. Dios consuela a los que lloran a través de ¿quiénes? Nosotros. Por eso cada uno tiene dones. Hay dones de consolación, hay dones de fortaleza, hay dones de exhortación, hay dones, infinidad de dones. Si yo veo a alguien llorando, no tengo por qué preguntarle qué onda te pasa. Me acerco, oro, ¿sí? Y cuando se calme la persona, a lo mejor te dice que tiene y a lo mejor y no. Pero la consolación la va a recibir. Amén. Reciben consolación bien 3 veces. ¿Por qué?
Porque eres consolado, primero, en tu alma, que es lo que te hace llorar. Segundo, en tu mente, porque si ya tengo paz, mi mente dice, ¿sabes qué? Emoción, sujétate, tranquilo. Y luego se consuela mi cuerpo cuando deja automáticamente de llorar. ¿Se entendió? 3 veces bienaventurado, porque el ser humano es tripartita. Hay una iglesia así que estoy entras por el camino a veces, la iglesia de ya lleva más a aprender, pero están llorando todos los hermanos de ahí. ¿Ves entrado a consolar a los hermanos? Palabra. Oye, me da miedo. No, las hermanas no, hermano, los hermanos. Consuelas 3 veces. Dice aquí, esta palabra, hermanos, que sigue este versículo, muchos lo usan para someter al Hijo de Dios. Pastores o líderes lo usan para aprovecharse del pueblo de Dios. Dice acá, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Voy a entender la palabra manso. ¿Qué quiere decir la palabra manso? Humilde, inocente. ¿Qué más? ¿Qué? Paciente. ¿Qué más? Una persona mansa es como dijo Génesis, una persona dispuesta. Entonces yo entiendo por manso alguien que se deja mangonear. Eso no es ser manso. Ajá, eso. ¿Se entendió? Entonces yo debo de entender que si soy manso, tengo que estar presto para tener primero quietud. Dios te dice primero, cálmate, siéntate, relájate, tranquilízate, respira hondo, ¿sí? Cuenta hasta 100, porque cuando tú estás en paz, la voz de Dios se escucha mejor. ¿Se entendió? Por eso te dice los mansos, y te dice aquí, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿A qué se refiere? Las personas que están dispuestas a escuchar la voz y entenderla, son los que van a ir, van a hablar y van a tratar de convertir a la gente de la mejor manera posible. ¿Se entendió? No cualquiera puede ir y predicar, ¿sí? Cualquiera puede hablar de la palabra, sí, pero no es lo mismo hablar de la palabra que predicar. No es lo mismo. Amén. El manso es aquel que ha entendido el mensaje de Dios porque ha estado en quietud, ha estado en calma, ha tenido paz, ha escuchado, ha entendido y ha obedecido y está haciendo la acción de Dios y está siendo al mismo tiempo bendecido por Dios. Eso es un manso. El 6 dice, bienaventurados los que tienen hambre y sed de ¿qué? Porque ellos serán saciados. Hay algo interesante aquí. ¿Cuántos de los cristianos no sufrimos injusticias todos los días? Y de esos cristianos, ¿cuántos esperan la voluntad de Dios para hacer justicia? ¿Y cuántos se convierten en vengadores cristianos anónimos? Sí, porque hay cristianos que se desquitan y se vengan. ¿Sí? Amén. Eso no hay que hacerlo. Esperan en Dios, dice Dios es el que hace justicia. El 7 es el más difícil. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué les digo que es el más difícil? Porque el don de la misericordia, hermanos, es un don muy difícil, muy poderoso, pero muy perjudicial si no sabes usarlo en la medida correcta. Porque por ser muy misericordioso, a veces hasta regalas tus bendiciones de Dios. ¿Sí? Misericordioso quiere decir dar el precio justo a quien lo necesita, dar la ayuda justa a quien lo necesita.
no negar la ayuda a quien lo necesita, sin quedarte tú sin bendición. Amén. Porque hay personas que dan y dan y dan, que no hay ningún problema en dar, pero el problema es cuando tú te quedas sin lo que das. Y luego tú y tu casa, ¿qué onda? ¿Se entendió? Primero bendices a, ¿qué dice la Biblia? Primero bendices a la familia en Cristo, ¿no? ¿Verdad, hermano? Pastel. Y luego a los de afuera. Así es el orden. Viene alguien de la iglesia y tiene necesidad, primero hay que bendecir a los hermanos en Cristo de acá. ¿Sí? Si viene otro hermano, si hay, se le ayuda. Y si no hay, se busca la manera entre todos. Y ha pasado. Y lo hemos hecho. ¿No es así? ¿Sí? Muy bien. Sigue aquí. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Qué difícil es, hermano, tener un limpio corazón. Qué difícil es ver las cosas con inocencia. Ahora, hermanos, ya no pueden ver ustedes un programa sano de televisión sin que haya tres cosas: sexo, violencia y ¿qué más? Grosería. Que son los elementos de cualquier programa. Ya no hay, o si hay muy pocos programas que tú puedas escuchar que mantengan tu corazón limpio. ¿Sí? Lastima, hermanos, al corazón. ¿Qué lastimará más? ¿Escuchar una palabra o ver una imagen? ¿Qué lastima más al corazón? La palabra, ¿no? La palabra. Las imágenes, hermano. Y si lo malentiendes, vale más que 2000 palabras, ¿no? La imagen, porque la imagen se te queda grabado en algo que llamamos subconsciente y de manera inconsciente lo guardas para cuando lo hagas consciente. En cambio, la palabra lo único que hace es como lorito, a veces lo repites, a veces se te escapa y lo dices y ya. Pero una imagen se queda grabado en el subconsciente y de manera inconsciente lo usas cuando tú necesitas estimular alguna parte de tu cuerpo o alguna necesidad. ¿Se entendió? Una imagen. ¿Sí? ¿Por qué creen ustedes que las computadoras, ¿sí?, de repente aparecen imágenes que parpadean? No les voy a decir qué tipo de imágenes, pero todas las computadoras aparecen. Tienen que vigilar a los niños, porque solamente pasas el mouse en alguna imagen y ¡brum!, aparece una imagen, ¿o no? Ya ni tienes que abrir la imagen, solo porque pases el mouse por ahí y ya se activa. Entonces hay que tener mucho cuidado. Amén. Dice aquí: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Qué es un pacificador? Dice la Biblia: por cuanto dependa de ti, en cuanto dependa de ti, estar bien con todos, estar en paz con todos, en cuanto dependa de ti. Es un pacificador. Si oyes que están discutiendo unos hermanos, y si no tienes palabra para darles, no te acerques. ¿Sabes por qué? Porque solo te vas a acercar para dos cosas: uno, para saber el chisme, y otro, para hacerlo más grande, si no tienes la palabra exacta para hablar a estos hermanos. Amén. Muy bien. Dice aquí el 10: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Aquí, hermanos, el 10 se refiere únicamente a los que proclaman el evangelio, a los que ya están trabajando para el Señor, exclusivo para ellos. ¿Sí? Dice aquí: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros. ¿Qué dice? Mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron
antes de ustedes. Y aquí, hermanos, hay otro versículo que me está dando a entender que el último profeta fue. ¿Cuál fue el último profeta? Juan el Bautista, correcto. Después ya no hubo más. Busca el versículo 17 del capítulo 5 y ya nos vamos a empezar a mover en Mateo. De todas maneras, las hojas se las dejo a Marcos. Mateo 5, 17 y 18. Nos vamos a estar moviendo por el capítulo 5, a menos que yo les avise que ya estamos en el siguiente capítulo. Mateo 5, 17 y 18. Fíjate que dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Hasta cuándo? ¿Saben cuándo se cumplió la ley, hermano? Busca Juan 19:30. Vamos a ver cuándo se cumple la ley. Hasta que todo se haya cumplido. La ley deja de funcionar bajo la luz establecida por Jehová y empieza a funcionar bajo la luz establecida por Jesús. Y el significado y el contexto es totalmente diferente. Vean que dice aquí: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. ¿Qué se consumó? Su cuerpo, la ley. Había cumplido todo. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. ¿Por qué ahí y no después de la resurrección? Porque la resurrección no dependía de él. Amén. Él cumplió hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Punto. Se hizo obediente hasta la muerte, ya no podía hacer más. Pero aún así, estando muerto, bajó a los sepulcros y les predicó a los muertos. O sea que aún ni muerto, Cristo dejó de trabajar. Dice aquí, muy bien. Ahora vamos a ver cómo se denota el cambio que hace Jesús con respecto a su Padre, porque hay muchas doctrinas y muchas iglesias que están enseñando la ley como parte de la gracia, y no es así. La gracia abraza la ley a través de la misericordia. No la ley transporta la gracia, porque eso me lleva a juicio y me lleva a condenación y me lleva a crítica y me lleva a ser una persona que no goza de la palabra de Dios. Si yo veo la gracia bajo la luz de la ley, me estoy volviendo un hipócrita fariseo. Y tu cara siempre va a estar larga y va a estar triste viendo, ¿por qué pecas? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y la gracia es verme a mí y no ver a los demás. ¿Se entendió? La ley es ver de adentro para afuera. Si a ti así lo haces, hermano, tú eres un legalista fariseo, hipócrita. Porque solo estás viendo lo que hacen los demás y no ves lo que haces tú. Pero si lo ves de afuera para adentro, ¿qué ven ellos de mí? ¿Ven un cambio en mí o solamente ven a alguien que, disculpen la palabra, hermanos, que es una persona habladora? ¿Sí saben que es una persona habladora? Alguien que habla y no hace nada. Y ayer vimos en la prédica que la mejor forma de predicar es con mi testimonio, sin palabras, con mis cambios, con mis hechos. Hablo más que diciendo Dios te ama. ¿Se entendió? Entonces vamos a ver la gracia que abraza la ley. Es peligroso esto, es una línea muy delgada en la cual a veces caen muchos porque se les está enseñando mal. Muy bien, vamos a ver de la palabra de Jesucristo, no de la palabra de Jorge.
Vamos a ver qué hizo Jesús, porque van a decir, sí, porque está tachando la ley. No, yo no la taché, la tachó Jesús. Vean que dice aquí, versículos 21 y 22. ¿Qué dice? Oísteis que fue dicho a quienes, a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Y ve que te dice Jesucristo. Eso era a los antiguos. Ahora para ustedes es esto. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable hasta el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué? Al infierno de fuego. ¿Se dieron cuenta? ¿Qué es más fácil, la ley o la gracia? ¿Será? La ley es más fácil porque obedezco, aunque sea sin misericordia, pero obedezco y tengo bendición. En cambio la gracia, sin misericordia, no vale nada. ¿Se entendió? Y estamos, hermanos, no estamos para escoger, mas sin embargo quieres escoger y escoges la ley, sométete a los 619 estatutos y a los 10 mandamientos, al pie de la letra. No digas, esto me conviene, lo sigo, esto me conviene, lo sigo, no. ¿Quieres la ley? Dice la palabra, te escoges la ley, vive la ley. Y entonces serás juzgado a través de la ley, que es obediencia, aunque no lo sientas. En cambio la gracia es obediencia, sintiendo voluntariamente hacer la voluntad de Dios. Amén. Esa es la diferencia. Bueno, no solamente queda ya. Versículos 27 y 28. Dice la palabra. De cierto te digo, 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, ¿sí? Oíste que fue dicho, ¿en qué verbo está en qué tiempo? Pasado, correcto, 28, pero yo os digo, ¿en qué tiempo está? Presente, que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, esto es adulterio. No necesitas estar desnudo con tu pareja en un lugar para adulterar. ¿Sí? Puedes estar vestido y adulterar. Porque cuando tú ves a alguien y ya pensaste en tener intimidad con aquella, ¡brum! Fácil o difícil. Versículos 31 y 32. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, que le dé carta de divorcio. 32, ¿qué dice? Pero yo os digo, fíjense que Jesucristo dice, fue dicho por alguien. ¿Quién lo dijo? Moisés lo dijo. ¿O no Moisés lo dijo? De hecho, el mismo Jesús dice que todos que vinieron a él eran ladrones, nunca entraron por la puerta. Pero la diferencia es de que, aún siendo eso, si obedecieron la ley, se salvan. En cambio, la gracia no. ¿Se entendió? Dice 32, pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada comete adulterio. Versículo 33 y 34. Además, habéis oído que fue dicho a quienes, a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor. Aquí es una palabra fuerte. Nunca hagas una promesa, ni voto, ni juramento a Dios, porque tú no necesitas hacer nada de eso, ni Dios necesita que tú le prometas absolutamente nada, porque dice la palabra, todo hombre es mentiroso, y Dios no es hombre para que se arrepienta. No necesita de promesas, ni de votos, ni de pactos, ni de nada de eso. ¿Sabes quién lo necesita? Satanás, para ponerte lazo. Dios no lo necesita. Dice 34, pero yo os digo, no juréis de ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Te lo juro, de veras, de veriditas. ¿Sí? No lo hagas, nada de eso hagas.
Versículo 38 y 39. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, y también es un tema muy complicado, hermanos, porque muchas veces es predicado de la manera incorrecta. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a analizar. Yo soy cristiano y como cristiano mi acto de profesión de fe es el bautismo. ¿Quién lo dijo? Muy bien, el bautismo. Yo hago mi profesión de fe pública y es el bautismo. Inmediatamente el bautismo sirve para limpiarme, lavarme y ponerme ¿qué? La armadura, correcto. Fíjate, hermano, porque las hermanas están enseñando la armadura, es que es importante esto. Si yo vengo y le doy una cachetada a Tavo y tiene puesto su yelmo, ¿sí saben? ¿Sí conocen el yelmo? El yelmo te cubre hasta los cachetes, solo te deja descubierta la boca, un poco de las fosas y los ojos, nada más. Entonces, si alguien te da una cachetada y tienes puesto el yelmo de salvación, ¿crees que te va a volver a dar otra cachetada? Aunque tú pongas el cachete, no te va a dar. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien te ofende y tú le dices, no me ofendes a mí, le ofendes a Dios. Y en ese momento estás poniendo tu otra mejilla y vas a ver si no cambia. Decláralo para que veas. Haz la prueba de si no es verdad. Esto quiere decir, no quiere decir, no hermano, Concho le dio una bofetada a Luis, a ver Luis, deja que te cachetee y va a atrapar. No, eso quiere decir. Quiere decir que tengo que declarar la palabra de Dios y cumplirla, someterme a Dios, y Dios me va a proteger y cubrir en lo que se llama cobertura divina. Pero muy pocas veces confiamos en la cobertura divina. ¿Sabes por qué? Porque creemos más en nuestra propia prudencia y justicia, y no debe de ser así. Amén. Seguimos. Versículo 43 y 44 dice: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y el versículo 44, ¿qué dice? Pero yo te digo, amar a vuestros enemigos, bendecir a los que os maldicen, hacer bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. Pregunta: ¿cuántos de nosotros hacemos esto en nuestras oraciones diarias? ¿Dónde está entonces el cumplimiento de la gracia? ¿Se dieron cuenta? Algo tan simple no podemos hacer. Y no lo podemos hacer por una sencilla razón: no he comprendido la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios la veo como letra y como papel. Porque la palabra de Dios no la tengo que entender acá, sino que la tengo que escribir ¿en dónde? Mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. ¿No eso dice la palabra? Muy bien. Brincamos al capítulo 6, versículos 19 al 25. Dice la palabra: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Quiere decir esto. Muy pocas veces le damos la traducción espiritual a esto. Quiere decir, ¿sí?, que no te congregues en un lugar en donde la palabra de Dios es pisoteada por los líderes y los pastores. Porque todo lo que tú estás dando es para multiplicar el orín y la polilla que corrompe hasta ti mismo. Eso quiere decir. Eso quiere decir. Porque todo lo que tú le das para la casa de Dios es para que tú tengas una recompensa por parte de Dios. Y si vas y bendices un lugar que no se somete a Dios y no ve a Cristo como la cabeza, lo que estás haciendo es bendecir a un lugar que no es de Dios. Amén. Dice aquí:
sino haceos, ¿qué dice? Tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones no minan ni hurtan. ¿Qué quiere decir este versículo? Parecido. Los tesoros en el cielo, hermanos, está cada vez que tú arrancas un alma de las garras de Satanás. Está cada vez que tú le das comida a alguien que tiene hambre. Está cada vez que tú cubres de frío a alguien en la calle. Está cada vez que tú le dices a tu hermano, voy a orar por ti. Ahí está el tesoro que tú estás haciendo en el cielo. ¿Se entendió? Ese es el verdadero trabajo para Dios. ¿Sí? Y luego te dice, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. No hay mayor tesoro para Jesús. Escucha, no hay mayor tesoro para Jesús que un alma, porque un alma vale la vida de Él. Donde está el tesoro de tu corazón es cada vez que tú quieras amar un alma y salvarla, porque cuando tú haces esto estás amando la vida de Cristo. Por eso el evangelismo es indispensable, necesario, fundamental en cada iglesia. Si no hay evangelismo, hermanos, es una iglesia muerta. Y no amas a Cristo. ¿Sí? Tengo que amar a Cristo porque quiero amar a Cristo, porque un alma vale la vida de Cristo. Un alma vale la vida de Cristo. Tú vales la vida de Cristo. Y gracias a Dios ya eres levantado, restaurado, salvado, renovado. ¿Y qué más? ¿Acostumbrado, cansado, dormido? No, ¿verdad que no? Tienes que ser perfeccionado, como dice la palabra, listo y presto para anunciar las buenas nuevas, porque este es tu trabajo. Dice aquí, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Hermanos, si mi ojo es bueno, no voy a estar viendo el tamaño de las faldas de las hermanas, ni el tamaño de los escotes de las mujeres del mundo. Voy a estar viendo las necesidades de las almas. Y dejo de ver a las personas como gente y las empiezo a ver como seres humanos, como creación de Dios. Dios ama su creación. Dios no quiere que se pierda su creación. Dejo de ver al borracho como borracho y lo veo como un alma que necesita de Dios. Dejo de ver al violador como un violador, ¿sí? Y lo veo como un alma que necesita de Dios. Amén. Pero a veces vemos un borracho y lo primero que hacemos es que te equivocaste de lugar. Salte de la iglesia, salte. Porque le das mal aspecto a la iglesia. El que se debe de salir es ese hermano que lo está sacando. Porque la iglesia es para, escuchen, pero no se ofendan ustedes, para que entren borrachos, drogadictos, alcohólicos, todos los que necesitan de Dios. Porque tú y yo alguna vez fuimos eso. Algunos no. Algunos aceptaron a Cristo en la inocencia de su corazón y gloria a Dios por ustedes. Cuiden esa inocencia. Pero hay quienes venimos curtidos al reino de Dios y ni modo, nos tocó vivir lo más duro y tupido de la vida. No lo podemos cambiar. Amén. Dice acá, 23. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Y sí hay hermanos que saludan a las hermanas y no están en los ojos de las hermanas. ¿Sí? Sí. Hasta radiografías andantes se vuelven. Todo ven. ¿Sí? Y hasta empiezan a hablar en lenguas. Pues piensan que están diciendo, pero están diciendo algo. Tales hermanos tienen su lugar. ¿Dónde van a ir? Al VIP satánico. Ahí van a ir. Dice aquí, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? ¿Por qué dice si la luz que hay en ti es tinieblas? Porque es alguien que aparenta ser hijo de Dios y no lo es.
Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios que a las riquezas. Y por riquezas a veces confundimos que es solamente dinero. No es solamente dinero. Hay gente que valora más su celular que la Biblia. Y cuidadito se quede sin batería, porque chispas, el apocalipsis ya le llegó. ¿De verdad? ¿No es cierto? Hay gente que no, otro tipo de cosas, zapatos, ropa, y es más importante que la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, cuando vayas a predicar, no lleves otra ropa, no lleves otra alforja, no lleves dinero. ¿Saben qué? Oren, porque para agosto nos vamos de misionero, algunos muchachos que ya me dijeron que sí van. ¿Saben cómo van a ir? Sin nada. No, vestidos sí. Tampoco, no les voy a llevar a un campo nudista tampoco. Vamos a llevar a ministrar, a visitar, solamente van a llevar lo básico. Ahí Dios les va a enseñar lo que es vivir del Evangelio. ¿Sí? De verdad, hermanos, ¿sí? Nos vamos a ir. ¿Ya se apuntaron? Sí. ¿A Concho? No va a querer llevar su moto. Dice aquí, por tanto te digo, el 25, no te afanes por tu vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por tu cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Este, hermanos, versículo, ¿saben quiénes lo pueden entender? Los que han ido de misioneros alguna vez. Aunque sea un día que vivas así, entenderás el significado de este versículo. Si no, aunque yo te lo explique, nunca lo vas a entender. Amén. Y el que lo quiera entender, que se apunte. De verdad nos vamos a ver. ¿Era Marcos? Versículos 32 y 34 dice: sí, hermanos, yo me fui de misionero 6 meses. 6 meses sin dinero. Nunca me faltó comida, nunca me faltó vestido, nunca me faltó nada. Al contrario, subí de peso. De verdad, hermano. No bajas, subes. Porque donde tú vas te dan comida. ¿Sabes qué te dice el pastor? Donde te dan bendición, cómelo. Sí, sí, hermanos, yo subí de peso. 6 meses subí de peso. Dice aquí, 32 y 34. Sí, cuando yo regrese de misión, los muchachos, a Tabo nos vamos a llevar. Pero a Tabo lo voy a dejar el misionero permanente para que no deje de comer. 32 al 34 dice aquí: porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Más que, fíjense qué hermosos son los 2 versículos que siguen, porque es el himno del misionero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Saben qué hacía mi pastor, hermano? Decía, a las 4 de la mañana que nos levantábamos a orar, 10 para las 4, porque te decía, 4 tienes que estar ya postrado delante del Señor. Así es que te levantas 4 para las 4 o 10 para las 4. En esos 10 minutos te lavas la cara, te sacudes, haces tu lagartija, lo que sea para espantar el sueño, y a las 4 de la mañana estás puntual a la cita con Dios. Y te decía, ¿qué quieres comer hoy? No, pues hermano, pero que me dé, ¿qué quieres comer hoy? Frijol con puerco. Óralo. Orábamos, hermanos, en la primera casa donde íbamos, ahí está tu comida. ¿Saben qué hermoso es vivir eso? Yo me erizo ahorita que lo recuerdo, porque así es, así funciona. Vivir de Dios, hermano, Dios nunca te desampara. Nunca te desampara, ¿sí? Y es real, de verdad que es real, ¿sí? Y estoy buscando contacto para irnos hasta Chiapas, si es que de verdad nos vamos a ir.
puro rayo. Sí, hermano, porque mientras llega el rayo, el que nos da rayo va a estar evangelizado y cuando se va, nos bajemos ya es un hijo de Dios. Nos vamos a ir de misioneros, nos vamos a ir de vacaciones. Sí. No importa, hermano, ¿sabes qué pasó cuando nos fuimos a Chiapas? Estaban los más salvatruchas. ¿Es verdad? ¿O qué quieres que te lleve? ¿Que yo te lleve donde hay puros scouts? No, hermanos, hay que ir de misionero donde no se ha hablado el evangelio, porque un misionero no va donde ya se habló. ¿O quieres que yo te lleve a una iglesia? Te llevo a una iglesia para que prediques si quieres comunidad, pero el misionero dice es llevar la palabra donde nadie la ha hablado, al menos correctamente. Amén. Dice el 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Es hermoso este versículo, hermanos. El versículo, capítulo 7, versículo 21. ¿Ya qué dice aquí? Él está dando en estos 3 capítulos, en el 5, el 6 y el 7, el sermón. Fíjate cómo tenían que prestar atención los discípulos porque se lo tenían que aprender de memoria porque ellos lo iban a repetir. ¿Sí? Yo ya te dije como 5 o 6 versículos y ya se nos olvidó. ¿No? Imagínate, a ver, espérame, te voy a decir el versículo del capítulo 5. Y sincronizados los apóstoles diciendo lo mismo después. Qué bonito. Capítulo 7, 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿Quién va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahora te pregunto, no contestes. ¿Haces la voluntad de Dios? ¿Sí o no? Contéstate y sabrás si estás listo para entrar en el reino de los cielos. ¿Sí? Así que el pastor no te va a decir no vas a entrar, no. Tú solito vas a decir sí entro o vas a decir no entro. ¿Sale? Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 3, versículos 17 al 24, dice la palabra. A lo mejor no te gusta lo que te voy a leer. A lo mejor no te gusta lo que te voy a leer. Pero lo que te voy a leer no está en el libro, en el Evangelio de Jorge, está en la Biblia. Primera de Juan 3, 17 al 24, dice la palabra. Pero el que tiene bienes de este mundo, ¿para quién es la condición? Para el que tiene bienes de este mundo. Escuchen lo que está diciendo. Porque Dios no le está pidiendo al que no tiene. ¿Se entendió? Al que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede decir que tiene a Dios? Si tú tienes y no le das a Dios, eres un mentiroso hipócrita que amas más las riquezas y el dinero, ¿verdad? Y no te estoy diciendo que le des todo, porque no te está pidiendo todo la palabra, te está diciendo que le des a Dios lo que es de Dios y lo que le des a quien sea lo que le tengas que dar. ¿Se entendió? Pero si yo veo a mi hermano que no tiene, hermanos, te voy a decir algo muy curioso que pasa en las iglesias de los pueblos. Cuando uno no tiene, los demás que tampoco tienen, lo poco que tienen, lo comparten y dan y sobra. Porque el amor es lo que hace que multiplique todo. Sin amor, aunque tengas dinero, aunque tengas lo que tengas, nunca te va a ser suficiente. Jamás te va a ser suficiente.
Y vas a querer más y más y más porque tu bolsa tiene un agujero que nunca se llena. ¿Se entendió? Por eso te aclaro lo que dice la Biblia. Te lo vuelvo a leer. Pero el que tiene bienes de este mundo, y no está hablando de bendiciones espirituales, está hablando de bendiciones materiales. Te lo aclaro para que no te revuelvas ni te confundas. Y ve que su hermano tiene necesidad y cierra contra él su corazón. ¿Cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo mora el amor de Dios en él? 18. Otro más difícil. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, porque a veces tenemos mucha lengua y poco corazón. A veces nuestra lengua hasta nos envuelve de tan grande que está, y nuestro corazón está hueco y vacío, duro. ¿Sino de qué? ¿Qué debemos de tener, hermanos? Dos cosas que vimos ayer. Acá leanlo en la Biblia. Sí, testimonio. ¿Qué es testimonio? ¿Qué dice acá? Hechos y verdad. Correcto. Ese es el camino de Dios. Hechos verídicos. Hechos con fe. Hechos con amor. Ese es el camino de Cristo. ¿Difícil o fácil? ¿Verdad? Porque dice Chispa, Señor, yo tengo, y porque tengo, ay, no quiero ver a nadie. No, hermano, se cumple otra promesa que dice que por cada cosa que tú le des a alguien que no tiene con amor, se te multiplica el 100 por 1. O sea que te conviene. ¿O no? Si das 10 pesos y Dios te lo va a multiplicar al 100 por 1, ¿cuánto te va a devolver Dios? Mucho dinero, más si lo vamos a hacer. ¿Cuánto? Pues tú que eres contador, ¿cuánto es 100 por 1? Y dar 10 pesos. ¿Cuánto? 1000. 1000 te va a devolver, pero te va a quedar 990. Porque ya diste 10 pesos. ¿Se entendió? ¿Te conviene o no te conviene? ¿Sí? Ahora vamos a hacer como Kashuna. Kilos de 10, no es cierto. Es cierto, eso es cierto. No lo crean. Juan 3. Dice que el 17, hermanos, es esta. El 17. Cuando dice que das y a quien menos tiene. Está como el caso, usted ve cómo estaba con el que le dijo a le dio, solo con mi abuelo. Sobró y se le puso la abuela. Sí, compartir, divertirte. Pero yo estoy con quien agarrar. Algún día necesitaremos tips todos, ¿verdad? Dice el 19. En esto conocemos que somos de la verdad. ¿Y qué dice? Fíjate qué dice. Cuando tú practicas el hecho con la verdad, tu corazón queda cubierto con una cobertura espiritual de Dios. Fíjate qué dice acá. Aseguraremos nuestros corazones delante de quién. Y entra la bienaventuranza del que es limpio de corazón y verá a Dios. ¿Se entendió? Cuando dejas de amar los bienes, tu corazón queda limpio otra vez y tienes la posibilidad de ver a Dios. ¿Hermoso o no es hermoso? La iglesia primitiva, cuando alguien no tenía, entre todos le proveían al hermano y nunca les faltó. Tan es así que las iglesias de todos los que están en la Biblia, Tesalónica, todas esas iglesias aún siguen. ¿Sí? Un ejemplo que dice que cuando le das al hermano está cuando dice Dios el día de mañana, cuando tú ayudaste a los enfermos, fuiste a los hospitales, visitaste las cárceles, es porque lo hacías a Dios. Correcto, correcto. Sí, sí, de verdad, hermanos. Hay gente que prepara tortas,
y no les habla de Dios a nada. Ve a alguien en la calle vagabundos que a veces, ¿cuál es la reacción normal de un cristiano cuando ve a un vagabundo? Se le acerca y le habla de Dios, ¿verdad? Mentira. Si huele mal, mientras más lejos, mejor. Yo creo que este ya se empezó a echar a perder, dice, ya se empezó a pudrir en el infierno, porque no me quiero acercar. Eso es lo que habla de tu corazón. ¿Sí? Porque entonces no estás viendo el alma, sino que estás viendo la condición física de la persona. Y de nada te sirve estar limpio con un perfume que te haya costado 5,000 pesos si todo tu interior apesta. De verdad, solo estás adornado. Eres un sepulcro, como dice la Biblia, adornado bonito. Hay una película que es así, de un muchacho que es muy guapo por dentro, pero cuando muestra su interior, o sea, queda muy feo porque realmente por dentro solo tiene Apariencia. Muy bien. Las apariencias no sirven, dice aquí. Seguimos. Asegura tu corazón delante de Dios. Verso 20. Pero si nuestro corazón te reprende, mayor que nuestro corazón es Dios. Y Él sabe todas las cosas. Hermano, de nada me sirve ver que vienes y te postras aquí en el altar. Qué bonito se ve. De verdad se ve muy bonito que la gente se postre en el altar. Pero quiero verte afuera qué haces. No quiero ver adentro que te hinques delante de Dios. Quiero ver cómo es tu vida afuera. Porque todo lo que tú hagas aquí delante de Dios, sabes que va a hacer Dios contigo, te va a humillar. Si afuera eres un mentiroso. Y no lo digo para que no te hinques, puedes hincarte. Pero que tus hechos afuera respalden lo que tú haces en tu casa de Dios. Amén. Es mejor que no te postres delante de los demás, pero sí lo hagas en la presencia de Dios. Para Dios vale más. Amén. ¿Sí? Aquí igual, si lo haces en tu casa y lo quieres hacer a ti, aquí, gloria a Dios. Y si alguien te juzga y te critica, gloria a Dios. Porque ellos te juzgan y te critican porque ellos no tienen el valor de hacerlo. Punto. Seguimos. Amados, si vuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquier cosa, ¿qué es cualquier cosa? Lo que sea, hasta el muchacho guapo del video dice Carlos. Que pidiéramos, la recibiremos de Él. ¿Por qué? ¿Dónde está la condición? Si guardo su mandamiento. Y dicen los demás, yo guardo el mandamiento, hermano. De verdad llego a la casa y está una caja fuerte tengo para la Biblia. Guardar el mandamiento es tenerlo aquí en el corazón, y cuando yo veo la necesidad, mi corazón está presto, como dice Génesis, corazón manso, bienaventurados los mansos. Estoy dispuesto a que lo que está escrito en mi corazón se vuelva palabra y se vuelva realidad, y entonces se vuelve hecho y verdad. Amén, que es lo que dice el versículo 18. Eso es la palabra de Dios. Te voy a decir por qué. No es el libro que tú tienes. Porque el libro que tú tienes se puede convertir en un libro X. Lo que hace que este libro sea la palabra de Dios es tu corazón. Mi corazón. ¿Cómo ves este libro? Lo veo como literatura barata. Lo veo como un libro de Harry Potter. Que solo veo una historia de Sansón. Y qué bonito. Qué bonito, le creció su pelo. O fuerte. Pero la historia de Sansón no tiene nada de bonito. Una historia de desobediencia total. ¿Sí? O ves a la Biblia como la palabra de Dios, del cual solo necesito leer un fragmento para grabarlo en mi corazón y practicarlo con alegría todos los días. O me encierro, me concentro, me torturo, me masacro yo mismo con la palabra, y luego mi mente se convierte en una batalla campal, y cuando veo algo de pecado, todo el fuego del infierno.
No así lo hacemos. Ya nos parecemos a este, ¿cómo se llama ese? Cash Luna, de que nada más hace así la unción y hasta se caen. Billy, Benji. ¿Se entendió, hermanos? No, hermano. Bendice a alguien con la unción santa de Dios. ¿Cuál es la unción santa de Dios? En la paz se manifiesta el poder de Dios. En tu debilidad se manifiesta el poder de Dios. Y mi debilidad, hermanos, ¿saben cuál es? Es cuando me niego a mí mismo, cargo mi cruz, que es el precio que Cristo pagó por mí, y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y sigo el camino de Dios, negándome a satisfacer mis deseos humanos. Amén. Eso es. Y aquí están las cruces para que lo quiera tomar. Cada uno a la medida de cada quien. Amén. Seguimos. Dice acá el 23. No, los 22. Si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de quién, de los hermanos, del mundo, de Jesús. Y es que mi Biblia dice otra cosa, no sé qué dice tu Biblia. ¿Se entendió por qué les digo? ¿Ya entendieron por qué les digo qué dice su Biblia y qué dice mi Biblia? ¿No lo han entendido por qué? Porque lo que hacen sus hechos es lo que dice su Biblia. Si ustedes hablan bonito y practican mentiras, su Biblia es falsa. Si ustedes leen verdad, la analizan, la entienden y la practican, su Biblia es la correcta. Entonces sí tienes el valor moral y espiritual de decir, mi Biblia es la palabra de Dios porque me cambió a mí primero. Y te lo demuestro, no tengo por qué convencerte. Yo era esto y ahora no lo soy. Punto, como dice Jesús. Antes era esto, ahora soy esto. Que es lo que dice Cristo Jesús. Amén. Esta es la parte importante. Lo que tú eras y lo que tú eres. Si no hay ese cambio entre lo que eras y lo que eres, entonces no has cambiado, entonces no has entendido, entonces no tienes a Cristo y entonces estás en peligro de caer en la apostasía. Porque no hay una diferencia de cambio. No puedes decir yo amo a Dios porque predico, porque hago esto, y tu vida es una pantomima, una farsa. No puedes ser así. Es mejor. ¿Sabes qué te dice Dios primero? Ponte un cierre en la boca y solo ábrelo cuando vayas a comer, ¿correcto? ¿Dónde lo dice? Dice la Biblia. No lo dice, no creo que ni cierres habían en ese entonces. Eso lo acabo de inventar. Dice aquí, vamos a leerlo todos el 23. ¿Ya lo buscaron? 3, capítulo 3, versículo 23. Para que nos duela, vamos a leerlo todos juntos. Dice, sí, es más, Luis y Concho que se abracen. Y este es su mandamiento. Vamos a leerlo todos juntos, no solo yo. Que creamos ¿y nos qué? ¿Y nos qué? Todos, ¿qué son todos? Y nos amemos. Escucha lo que dice la palabra. Como Cristo ha mandado. Si no amas a tu hermano, eres un desobediente. ¿No eso dice la Biblia? Pocas palabras. Entre paréntesis pone, soy desobediente. Porque no amo a mi hermano. ¿Ya vieron la diferencia? Que queremos vivir la gracia como si fuera ley. Obedezco a Dios, yo leo mi proverbio, yo leo esto, yo hago lo otro. Ajá, ¿y cómo eres con tu hermano? ¿Sabes que mejor no leas nada y pórtate bien? ¿Sí? Si vas a leer tu proverbio y te vas a volver peor que Judas, mejor déjalo así. No me conviene.
¿Se entendió? La Biblia tiene que ser para bendición, primero personal, porque Dios es un Dios personal. Dice aquí, como nos ha mandado, versículo 24. Vean qué hermoso es el 24, cómo cierra el capítulo. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios, no con Dios, en Dios. Y en Dios quiere decir el camino. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Y si tú haces lo que Dios te ha mandado, permaneces en el camino perfecto, correcto del cristiano, que es Cristo Jesús. En Dios. Y Dios en Él. ¿A través de qué? Del Espíritu Santo. Y dice, y en esto sabemos que Cristo permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. ¿Quiénes vinieron a la prédica del Espíritu Santo? Nadie vino, chicos, solo Luis. Bueno, en esa prédica se explica que el Padre es igual a Cristo, ¿sí? Y que el Espíritu es el Señor, y por tanto el Espíritu es igual al Padre y es igual a Cristo. Y si tienes al Espíritu, tienes la esencia de Dios. Tienes a los... ¿Se entendió? Entonces, en esto sabes si estás con Cristo y Cristo en ti, que obedeces lo que Él te dice. Punto. ¿Para qué te preocupas? Muy bien. Rápidamente, como dicen, recomendaciones finales. La Biblia son 66 libros, ¿sí? 40 autores, 1400 años de ser escrito. La Biblia es exacta en cuestión de historia y profecía. En todas las páginas de la Biblia, voy a decir algo que a lo mejor muchos no están de acuerdo. No hay ninguna sola contradicción en la Biblia. Lo que hay es una falta de entendimiento y de comprensión en algunos versículos, pero entre el Nuevo y el Antiguo no hay contradicción. El pasaje central de la Biblia, si tú quieres copiar esto, porque es algo muy bonito, o quieres pedir tus copias, también las puedes pedir. La parte central de la Biblia es el Salmo 118, 8. Ya está contando las páginas, Tavo, para ver si está en la mitad. ¿Sí? La palabra central de este versículo es Jehová. Y el personaje central es Cristo. Por eso es el pasaje central de la Biblia. Porque en ese versículo está el Padre y está el Hijo. Y estamos hablando de la ley. ¿Sí? Me preguntas, bueno, muy bien, ahora ¿cómo empiezo a leer la Biblia? Me preguntaron hace poco. Por lo general, la inercia me dice que debo de empezar desde el principio, ¿no? La inercia me dice que debo de empezar desde el principio, pero no, hermanos. Como un recién convertido tengo que empezar desde Hechos, que es la doctrina básica del creyente, o si quieres aprender los conceptos fundamentales de la Biblia, apúntala ahí. Vas a empezar a leer esto, el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, ¿sí? El Evangelio de Juan, la primera carta de Juan, el Salmo 119 y los Proverbios, para empezar. ¿Sí? Ahorita te voy a explicar por qué. ¿Por qué el Evangelio de Juan? Porque es un evangelio diseñado por Cristo para creer y fortalecer mi fe en Jesús. ¿Sí? La primera carta de Juan, ¿por qué la debo de leer? Porque la primera carta de Juan está escrito para que yo sepa que mi salvación es completa en Él, que tengo la seguridad de salvación a través de la primera carta de Juan. Ahí, fíjate, tengo la fe, tengo la salvación, tengo la seguridad de salvación. No es el discipulado bíblico. ¿Se dieron cuenta? Y luego el Salmo 119, que es el capítulo más grande de la Biblia, sobre el amor del hombre
por la palabra de Dios. ¿Cómo el hombre debe de amar la palabra de Dios para que cuando te pregunten, oye, ¿qué onda con la palabra de Dios? ¿Sabes qué? Vamos a leer el Salmo 119. ¿Sí? Y no le respondas tú, deja que lo lea la persona. Proverbios. ¿Cómo se lee Proverbios? Uno al día. Sí, pero no lo digas, a ver cuál cayó este. No. ¿Hoy qué fecha estamos? 19. Y el que no sabe el día es porque no ha leído el proverbio de hoy. 19. Hoy lees el proverbio número 19. Solo en febrero, si te cae 28, te tienes que leer todos los demás. ¿Sí? Muy bien. Esto es lo básico para comenzar con la Biblia. Aquí está. Voy a dejar la copia del hermano Marcos. Aquí está la lección 5 con tu examen y también está la lección 6, que es lo que vamos a ver la próxima semana. La próxima semana vamos a ver algo muy hermoso que aquí no se hace. ¿Qué es lo que no se hace aquí, hermano Marcos? Oración, correcto. El sábado y el domingo vamos a ver oración. ¿Cómo orar? ¿Qué debo de orar? ¿Qué voy a poner primero? ¿Por qué debo de orar? ¿Qué significa orar? ¿A quién le debo de orar? ¿Cómo debo de pedir? ¿Qué no debo de pedir? ¿Y quién me va a responder? ¿Cómo me va a responder? ¿Y a quién debo esperar que me responda? Todo eso en el mismo canal. ¿Se entendió? Porque a veces orar decimos, no sé, Señor, no, orar es algo que Dios tiene preparado porque Cristo lo hacía de una manera y hay que hacerlo igual a Jesucristo porque Él es la medida del hombre. Él es la medida del hombre y hay que hacerlo como Cristo lo hacía. ¿Cuántas veces oraba Jesucristo? Las noches, ¿no? 3 veces. Daniel oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día, pero Jesús. Bueno, la primera oración de Cristo era a las 4 de la mañana. Una vez nada más, bueno, no, búsquenlo en la Biblia y la próxima semana me lo dice. Porque no se los voy a decir, es para la otra semana. Vamos, hermanos, ahorita vamos a orar. Inmediatamente después de orar vamos a cantar y después terminamos el culto.